Los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Bienvenidos a Escatología del primer siglo, donde nuestro máximo maestro escatólogo por excelencia, Jesucristo, nos descorre el velo y nos muestra cómo sus verdades se han cumplido a través de la historia. Amados, siempre se nos ha enseñado la realidad de la escatología futura, ¿sí? Mayormente con la estatua de Daniel, que es la continuación de lo que anteriormente enseñamos. Siempre se nos decía, siempre se nos ministraba de que en aquellos pies de la estatua eran reinos divididos, pero era Europa, ¿sí? Se nos decía que era la Unión Europea, así se nos presentó. Y esto, a través de la historia, hemos visto cómo la Unión Europea sencillamente ha sido una alianza, si se puede decir así, comercial, ¿sí? Pero es eso, meramente comercial, donde no cumple ningún papel profético en el plan de Dios, en el plan profético que Dios se propuso en Cristo cumplir. Entonces, quedó eso estático, esa enseñanza, y esa enseñanza también nos deja muchas preguntas. Cuando realmente vemos, identificamos en la Escritura, como vimos en el video anterior, a qué Dios o a quién Dios, a qué nación Dios le llama a barro, o a quién Dios identifica con el barro, nos damos cuenta de que indudablemente es Israel, la nación con quien Dios comienza su primer pacto. Dios comienza a mostrarle al mundo su propósito por el cual existe el ser humano aquí en la tierra. Así que la realidad bíblica y más lógica y la respuesta más contundente a esta realidad es que Israel, quien cumple un plan y un propósito con Dios, es indudable de que esta nación está allí representada a los pies de la estatua. Todo esto, amado, vino a causa en el siglo XIX, a causa de un escatólogo que tuvo sumamente atención en el siglo XIX. Su nombre fue John Nelson Darby, y este escatólogo de los años 1800 fue sumamente reconocido, escuchado en ciertos grupos evangélicos de aquel tiempo, alejándose él de sus raíces. Obviamente sus raíces eran anglicanas, y su escatología era muy diferente a lo que luego comenzó él a enseñar, debido al sueño de una mujer que se hizo también escuchar por el sueño que tuvo acerca de la venida de Cristo, Margaret MacDonald, llamada Margaret MacDonald. Y él, al oír este sueño que a él le pareció sumamente elocuente, él se inclinó hacia ese sueño que tuvo esa mujer y creó toda una escatología. Así que John Nelson Darby es conocido como el padre del futurismo. ¿Sí? Entonces nos ha dejado este tipo de escatología a través de los años, nos ha dejado muchos cables sueltos, los cuales a través de la historia, en estas entregas de estos videos, queremos unir esos cables sueltos, porque sabemos que en Cristo todas las cosas son claras y se han cumplido. Amén. Yendo ya a la estatua de Daniel, amados, para refrescar nuestra memoria de lo que entregamos en el video anterior, sabemos que la cabeza de oro, Babilonia, fue representado por aquella cabeza de oro, el de la estatua, y la ciudad fue conocida como la ciudad de oro. Babilonia gobernó desde el 605 al 539 a.C. Luego, yendo ya a lo que es
los pechos de plata que representa al imperio medo-persa. Tenemos aquí los datos de que el imperio medo-persa gobernó desde el 539 al 331 a.C. Luego vamos a Grecia, a las caderas de bronce o a la cintura de la estatua que representa justamente a este imperio que gobernó desde el 331 al 168 a.C. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, conquistó el mundo en pocos años, el mundo conocido. Luego viene el imperio que conquistó a Grecia, que fue en la estatua representado por el hierro, que es Roma. Roma gobernó desde el 168 a.C. al 476 a.C. Luego vamos a lo que son los pies de la estatua, sabiendo hoy en día que realmente ese hierro con barro es Roma con Israel, y es Roma subyugando al barro, subyugando a Israel. Y este barro representa al Israel del año 70, que fue justamente subyugado por Roma. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estos reinos, según los estudiosos, están representados en los 10 dedos de la estatua. Estos 10 reyes, estos 10 reinos representados por los 10 dedos de la estatua, que dicen los estudiosos, que están representados por los 10 primeros emperadores de Roma hasta el año 70. Desde el principio de Roma hasta el año 70 fueron Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Vitelio y Vespasiano. Muy bien, amados. Siguiendo con esta temática de la estatua de Daniel, una de las preguntas que se hacían los escatólogos en los años 80 y 90 era si llegaríamos al año 2000. Yo creo que esta pregunta ya está más que contestada a la altura de los años en los que estamos. Amados, ahí podemos ver que la escatología del siglo XIX por el padre del futurismo, el llamado padre del futurismo como lo fue John Nelson Darby, dejó muchos cables sueltos y muchas preguntas sin contestar, las cuales cuando vamos a la historia y a todos los eventos que se han cumplido según la palabra de Dios, allí tenemos todas las respuestas, amados, de todo lo que Cristo dijo que Él cumpliría, y así mismo fue. Una realidad indiscutible e indudable es el Templo de Jerusalén cuando fue destruido en el año 70, cuyo muro permanece en pie hasta el día de hoy, denominado el Muro de los Lamentos, como testigo fiel y silencioso de todo lo que Cristo dijo que Él realizaría y haría. Así que, amados, podemos ver cómo la historia es una herramienta, y la arqueología también, son herramientas realmente indispensables para dar a entender la realidad de cómo Cristo ha realizado todo lo que Él dijo que haría al pie de la letra fielmente. Yendo una vez más a la estatua de Daniel, aquella piedra no cortada con mano, como dice la profecía, dio contra la estatua, dio contra los pies, a la altura de los pies. Aquella roca, cuando vino, le dio a esa estatua, y todos los reinos que habían en él fueron desmenuzados, fueron destruidos. Pero sabemos que cuando aquella roca no cortada con mano le dio a los pies, allí estaba el barro representado por Israel. Sabemos que Dios estaba en ese momento trayendo un justo juicio retributivo a una nación impía como lo era Israel. Sabemos también que allí estaba el Sanedrín que había juzgado a Jesucristo, que había pedido a Roma la crucifixión de Jesucristo. Estaba allí y sufrió este juicio también, este justo juicio retributivo de parte de Dios.
Podemos ver que aquella roca no cortada con mano era la roca inconmovible de los siglos. Esa roca era Jesucristo viniendo en su tiempo y trayendo lo que Él dijo que traería sobre la nación de Israel. Sabemos también, amados, de que esa piedra, dice la profecía, cuando dio a la estatua y todos los reinos cayeron, aquella piedra se extendió por toda la tierra. ¿Sí? Y dice la profecía que se hizo grande como un gran monte. Amados, ese es el reino de Cristo extendiéndose. Allí estábamos tú y yo, amados, representados, extendiendo el reino de Dios como su iglesia también. Sabemos, amados, que la profecía ha sido realmente fiel en cumplirse y que Cristo ha realizado todas sus verdades tal cuales Él las dijo. En el juego de los reinos, Dios es quien siempre hace el jaque mate. Podemos decir que Jesucristo en la historia es el jaque mate de Dios, quien con su reino inconmovible ha sometido todos los reinos. Todos estos imperios han dejado de existir, pero el reino de Cristo sigue avanzando a través de la iglesia por toda la tierra entera, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así que en videos más adelante vamos a ver a través de la historia cómo hay más verdades que se han cumplido, amados. Y espero que usted esté allí atento y pueda compartir estos videos para que cada vez más los velos se caigan y nosotros entendamos las profecías del primer siglo.